Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar este himno en una cruz. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús. En una cruz, llevaste mis pecados, en una cruz, llevaste mi dolor, en una cruz, me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz, llevaste mis pecados, en una cruz, llevaste mi dolor, en una cruz, me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús, fue por tu sangre, Señor Jesús, fue por tu sangre, Señor Jesús, gloria al Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Me llamo Ana Lucía Aponte y me congrego aquí en Ebenezer, en la calle 34. Mi pastor se llama Osvaldo Tona y quiero contarles mi testimonio, lo que a mí me pasó antes de yo venir aquí a esta iglesia. Yo andaba en el mundo, hacía tantas cosas, desastres, que lo que el enemigo le dice a uno que haga, fumaba, hasta tomaba, y el Señor Jesucristo me sacó de esas cosas malas.
Entonces me vine buscando del Señor en la iglesia católica, buscando a Dios, pero ahí no lo encontré porque ahí eran imágenes y yo le clamaba esas imágenes y me di cuenta que nunca me oyeron porque, como dice la palabra en el Salmo 115, que fue donde me abrió los oídos, que tienen oídos y no oyen. Entonces yo clamándole a ella, no, jamás en la vida. Entonces cuando yo trabajaba ahí en el Mercado San Juan y yo escuchaba las predicaciones del hermano Gardona cuando pasaba ahí y yo quería entrar. Y salía a las 12 del mediodía y me metía ahí detrás de los hermanos para que dijeran que yo también era una creyente y como que si fuera evangélica. Entonces un día llegué hasta la puerta, estaba una hermana ahí, era día de domingo, y le dije, hermana, ¿uno no puede ahí entrar en pantalones? Me dijo, no. Y si quiere, oiga de ahí afuera, me dijo ella. Yo le dije, bueno, no importa. Le dije, yo voy al mercado, me compré un vestido en ese tiempo y el día domingo me vine para acá. Cuando me vine para acá, bueno, ahí estaba ahí el hermano predicando, el hermano Gardona, de la mujer del pozo, y empezó el Señor a hablarme por ahí por medio de ese mensaje. Después me dijo el Señor ahí, pues yo cargaba unos zarcillos ahí, parece una cabra con zarcillos, andas pintada como una guacamaya. Yo vine y me saqué los zarcillos y los escondí. Cuando llegué a la casa boté todas las pinturas que tenía, porque yo sabía que el Señor me estaba hablando. Y entonces, bueno, seguí buscando al Señor porque yo no tenía hijos. Entonces, clamándole al Señor, porque los que me conocían a mí me decían era la mula, que nunca iba a tener hijos, cuando estuviera vieja, que no iba a tener quien me echara agua en la boca. Pero yo confiaba en mi Señor Jesucristo y siempre estaba clamándole a Él. Yo veía una mujer en estado y ese era un sufrimiento para mí. Yo decía, Señor, ¿por qué yo no puedo tener un hijo, Señor? Y siempre, todo el tiempo a eso, Señor, pidiéndole al Señor un hijo, que me diera un hijo. Y entonces cuando llegué aquí, empecé a clamarle al Señor porque yo me agarré de esa promesa de Primera de Samuel. Ana, la que no tenía hijos, y mi historia está casi igual ahí en ese libro de Primera de Samuel, porque mi esposo tenía hijos con otra mujer y no los quería tener conmigo. Me decía que ya yo estaba muy mayor para estar teniendo hijos, pero yo estaba creyendo en el Señor, en la promesa que Él me había dado, porque ya el hermano Gardona había orado por mí y yo cuando entraba a la oficina, él me decía, hija, ¿todavía nada? Yo le decía, no, diga como Abraham, gloria a Dios, tengo un hijo. Y entonces yo, en la mañana yo me levantaba, decía, gloria a Dios, tengo un hijo, como que si lo tuviera en mis brazos. Y entonces, bueno, le compraba ropita a mi hijo, le compré un carrito y yo en el pensamiento lo sentía que me decía, mamá. Y entonces yo dije, algún día mi hijo lo voy a tener. Y las hermanitas me decían, hermana, ¿usted no tiene hijos? Sí tengo. ¿Dónde está? Anda con mi esposo y algún día lo voy a traer. Porque esa era mi fe. Es cuando uno se agarra de una promesa, agárrela para toda la vida, porque es que Dios se la da a uno. Mire, yo sufría igual como sufría Ana. Yo me venía para acá a llorar ahí en silencio, que nadie me escuchara lo que yo le estaba clamando al Señor. Y ahí clamándole al Señor un día, el hermano Gardona estaba predicando el mensaje de Abraham, que el hijo que iba a tener no era adoptado, porque estuve a punto de adoptar un hijo, porque yo me sentía muy sola por eso. Entonces el hermano predicando ese mensaje y yo sentí como un puyazo detrás de mí en la cadera. Bueno, mire, a los 15 días yo quedé en estado. Cuando mi hijo llegó, yo vi una luz que llegó y se puso en el escaparate y ahí entré yo en una bendición grande y ese mismo día quedé en estado. Y el Señor me dio mi hijo. Mi hijo es Samuel Elías Viera, porque hasta el nombre me lo dio el Señor. Y es un muchacho muy obediente,
muy creyente. Él no viene a casi ahorita a los cultos porque él dice, yo voy cuando el Señor me lleve. Porque el hermano Gardona le dijo una vez que los hijos no se pueden estar trayendo así a juro porque no vienen a hacer nada. Tiene que ser que lo sientan en su corazón. Y eso es así, la verdad. Y entonces yo desde ese momento, mire, estoy aquí desde el 83, creyendo en el Señor, creyendo en sus promesas, escuchando la palabra, porque tampoco los hijos pueden atar a uno, porque una vez me lo dijo el hermano Orgüello, que yo estaba en el coro, hermana, que ese niño no le vaya a hacer estorbo para servirle al Señor. Yo le dije, no, pues yo siempre lo dejaré en la casa, y lo dejaba con mi mamá y me venía para los ensayos del coro, para los cultos, y siempre ha sido así. Siempre mi hijo lo he dejado en la casa y con la familia, pero nunca me ha estorbado para nada. La gloria es para el Señor Jesucristo, y tengo muchos testimonios que dar. Ahorita me agarré de una promesa de Esther, capítulo 7. Porque en estos días se quemó un bombillo de la casa, del poste. Y como yo ahí dice, ¿cuál es tu petición? Y ahorita todo lo que voy a pedirle al Señor, ¿cuál es tu petición, reina? Y entonces yo digo, Señor, mi petición que ese bombillo mañana amanezca prendido. Y amaneció prendido en la mañana. Y ahorita todo lo que el invierno que había en estos días, había un invierno que eso, la tierra abrió hueco. Vine, le cité la palabra, el Salmo 144, porque esa promesa me la dio el Señor también a mí, cuando estaba el hermano Gardona, que siempre decía, métanle a la computadora, porque la Biblia no es para leerla como un periódico, hay que leerla, aprenderse los mensajes, los textos, porque es cuando desaparezca la palabra, la Biblia, lo que le va a quedar a uno es lo que uno ha aprendido. Eso es, la gloria es para el Señor Jesucristo. Pues, y nunca me ha faltado nada para mí, ni para mi hijo, ni para mi familia, porque siempre el Señor los ha mantenido sanos, salvos. El otro día también tuve un accidente, un carro que me voló de casi 2 metros. Entonces, bueno, yo sentí como si me había salido del cuerpo. Cuando iba volando ahí, yo me agarré la cabeza y dije, mi hijo, dije yo, sentí que caí como una plumita para otra vez en el espíritu. Y la gente decían, la mató, decían la gente, los vecinos. Y entonces el hombre salió como vuelto loco del taxi. Señora, ¿qué le pasó? No me pasó nada, le dije yo. Vamos para llevarla al hospital. No, le dije yo, es que yo no tengo nada. Le dije, no, pero no, ¿usted ve bien? Sí, yo veo bien. ¿Y no siente dolor en las rodillas? No. ¿Sabes por qué? Porque soy una creyente de la palabra de Dios. Y Dios me guardó, le dije, de que tú me hubieras matado, le dije, y arrepiéntete y busca los caminos de Dios, porque esto pasó, fue para que tú te arrepientas, porque a lo mejor tú eres una simiente de Dios, le dije. Bueno, hasta el sol de hoy no he visto más a ese hombre. Bueno, a todos aquellos que me han oído este testimonio, los invito para que vengan a la iglesia, escuchen la palabra de Dios, porque el Señor se está manifestando grandemente ahorita, haciendo muchos milagros. La gente sanándose, los está mandando a arreglar nuestras vidas, porque nosotros creíamos que estábamos muy bien con el Señor cuando nos arrepentimos, pero no nos damos cuenta de las cosas que hicimos en el pasado. Que el Señor, la gloria es para el Señor, nos mandó a arreglar todo. Y ahora, para la gloria de Dios, aquí estamos. Los invitamos para que vengan a la iglesia, escuchen la palabra y vean que todo lo que Dios hace es perfecto. La gloria sea para el Señor. Y también aquellas madres, las mujeres que no tienen hijos, que se agarren de esa promesa de Ana, primera de Samuel, que de esa promesa fue que yo me agarré. Y por eso tengo a mi hijo. Dios me lo bendiga, me lo cuide, y mi nieta preciosa, una esposa buena que le dio el Señor a mi hijo también. Bueno, la gloria es para el Señor. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Dios es capaz. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio. Le damos la bienvenida a este servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Un placer
estar de nuevo aquí con ustedes. Gracias al Señor porque nos permite llevar la palabra, traerle a ustedes las informaciones, las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros sepamos, porque cuando estamos aquí en este trabajo que el Señor nos puso a hacer, no solamente ustedes son beneficiados, nosotros que estamos de este lado también somos beneficiados. El Señor trae cosas, el Señor da respuesta, el Señor, bueno, infinidad de cosas que en medio de la predicación, bueno, el Señor las trae y son de bendición, son de edificación, son de enseñanza, porque es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que uno lee en la Biblia, en el Antiguo Testamento habla del Espíritu de Jehová, es el mismo Espíritu Santo que estaba en el Nuevo Testamento. Ese Espíritu Santo hacía cosas allá, hacía milagros, hacía sanidades, resolvía problemas y bueno, infinidad de cosas. Ese mismo Espíritu Santo es el que está hoy, es el mismo Espíritu Santo de hoy. No son dos Espíritus Santos, no, hay uno solo. Es el mismo, y si allá hacía algo, entonces aquí también lo hace. No podemos decir, no, eso lo que pasa es que ahorita estamos en otro tiempo. No. El Espíritu Santo que estaba allá es el mismo de hoy. Dios no cambia, Dios no se muda. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él lo que hizo allá igualito lo hace hoy. Lo que tenemos que estar seguros y tenemos que estar en la condición que Dios exige para nosotros poder, o para que Dios nos pueda usar, para que Dios nos use y para que estemos en condición de Dios usarnos, porque Dios no nos va a usar en una condición que vamos a estar todo desordenado. No, Dios es un Dios de orden. Y Dios, la persona puede ser muy pulcro por fuera, puede ser una persona muy decente, nunca dice una mala palabra y no se comporta mal, pero Dios mira adentro, el corazón. Dios mira lo que está dentro en el corazón, y de allí, dijo el Señor Jesús, es donde salen los homicidios, las borracheras, las distintas cosas que el Señor nombró. Entonces esas cosas malas salen del corazón, como también lo bueno. Todo depende de lo que tengamos cada uno de nosotros. Todo depende de lo que tenga usted y lo que tenga yo en el corazón. Eso es lo que va a salir. Pero si en nuestro corazón hay cosas erradas, cosas que a Dios no le agradan, entonces, ¿qué va a salir? Las cosas malas. Es como las personas que van a un instituto bíblico, van a estudiar para pastor, para profeta, para evangelista, para apóstol, para maestro. Entonces, ¿qué les pueden enseñar en ese sitio? Allí donde están haciendo ese curso, donde están estudiando, porque ahora es un estudio universitario, imagínese usted. Y le dan un título como cualquier carrera, como la carrera de médico, la carrera de abogado, de ingeniero, le dan un título que los acredita como apóstol, que los acredita como pastor, que los acredita como evangelista, y así. Los 5 ministerios. Entonces, ¿qué pueden enseñarle en un sitio de eso a una persona? Es una cosa humana. Y la Biblia dice que la sabiduría humana es terrena, animal y diabólica. Entonces, como es terrena, animal y diabólica, entonces la gente voltea en eso a su conveniencia. ¿Por qué? Porque es terrena, animal y diabólica. Entonces ahora no, desobedeciendo completamente lo que dice la palabra de Dios, entonces también les dan esos títulos a las hermanas, a las mujeres. Cuando la palabra de Dios dice, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio en la congregación. Y si tiene algo que preguntar, pregúntele a su marido en su casa. Entonces, desobedeciendo abiertamente la palabra del Señor, hacen eso, sin ningún temor de nada. ¿Por qué? Porque eso es sabiduría humana.
Eso es algo terreno, es algo diabólico. ¿Por qué? Porque es diabólico. Es duro, estas cosas es dura, pero tenemos que decirlas porque si no lo decimos, entonces somos culpables delante de Dios. Es como aquel hombre que ponían en la torre a vigilar. La Biblia nos habla de eso. Ese hombre estaba vigilando y tenía una visión, mire, tremenda para captar cuando viniera el enemigo. Si ese hombre no veía al enemigo, se quedaba dormido y no avisaba, no tocaba la trompeta para avisar que venía el enemigo, la sangre de todos los que se murieran allí estaban sobre él. Pero si ese hombre, ese atalaya, esa es la palabra, atalaya, ese atalaya tocaba la trompeta, pero la gente no se apercibían, entonces ya la sangre de ellos no estaba sobre él, no estaba en sus manos, estaba sobre la misma persona que no se apercibió. Hoy en día es lo mismo. Nosotros damos el consejo de parte de Dios, nosotros hablamos la palabra que Dios nos dice que hablemos. Si la persona se apercibe, gloria a Dios, es salvo. Obedece el consejo de Dios, es salvo. Pero si no lo hace, entonces ya su sangre no está en nuestras manos. Si nosotros no decimos eso, porque es Dios el que nos dice qué hablar, qué decir. Entonces si no lo decimos, la culpa es nuestra. Pero si nosotros lo decimos y usted o cualquier persona que esté oyendo este servicio no se apercibe, no se prepara, no obedece la palabra del Señor, entonces déjeme decirle que lo más seguro es que tenga pérdida, que muera. ¿Por qué? Porque así está escrito. No podemos burlar la palabra, no podemos desobedecer la palabra. Y cuando Dios dice algo, eso es amén. Cuando Dios dice yo hago, Él hace. Cuando Dios dice yo no hago, Él no hace. Entonces cuando nos dice a nosotros haz, entonces nosotros hacemos. Y cuando nos dice no haga, no lo hacemos. Obedece, obedecemos. Nunca Dios le va a decir desobedece una palabra. No. Haz algo que no está escrito en la Biblia. No, Dios, ese no es Dios. Entonces allí donde interviene ese don de discernimiento. Discernimiento por la palabra. Discernimiento escritural. Discernimiento espiritual. Entonces cuando viene una voz a nuestra mente, nos viene una voz y nos manda a hacer algo que supuestamente es para Dios, pero vemos que está fuera de la palabra, no concuerda con toda la palabra, porque una orden de Dios tiene que concordar con toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si no concuerda, entonces no es Dios. Es el otro, el enemigo, que si no lo reprenda, ese es Satanás, el diablo. Entonces, porque el diablo también habla en la mente. El campo de batalla es la mente del hombre, de la mujer, de la persona, del creyente, aún del cristiano. Hay una batalla diaria a cada momento, a cada segundo, en la mente. Entonces el enemigo habla y nosotros tenemos que discernir quién es el que está hablando, porque esas voces se parecen mucho. El Señor Jesús lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24. El Señor dijo que se presentarían falsos Cristos y falsos profetas, y engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Harían señales y prodigios, y harían cosas. O sea que vienen palabras, vienen gente, pues el enemigo, el diablo puede usar a cualquier persona para hablarnos. Y si la persona es un cristiano o un creyente y no está vigilando, entonces cae fácil en esa trampa y habla el diablo por medio de esa persona, de ese hermano. Pero por eso es que tenemos que estar vigilando. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, vela y ora. No le dijo solamente ora, no. Le dijo vela y ora. Velar es vigilar. Pero tiene que estar las dos cosas. Tiene que estar la vigilancia
y la oración, para que no caigamos en tentación, para que no caigamos en trampa del enemigo. Porque el enemigo pone la trampa esperando que nosotros caigamos, y si estamos descuidados, andamos caminando así para adelante y no prestamos atención, no examinamos las cosas espiritualmente, entonces caemos en la trampa. Viene el enemigo y nos dice en la mente, no, Dios no puede hacer eso. Una necesidad que nosotros tengamos, el enemigo nos viene con una saeta y nos dice, no, Dios no puede hacer eso. Eso es mucho para Dios. La palabra de Dios nos dice que no hay nada imposible para Dios. Lo único que Dios no hace es mentir ni fallar. Pero Dios, cuando usted lo necesita, Dios está presente. Dios está esperando que usted lo llame. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dice que Él está atento, esperando que nosotros le llamemos. Lea esa escritura, vamos a buscarla, para leerla textualmente. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él está siempre alerta, Él siempre está esperando que nosotros nos comuniquemos con Él, que nosotros lo llamemos. La palabra de Dios dice que sus oídos están apercibidos y sus ojos están abiertos, esperando por nosotros. Esperando que nosotros le pidamos, esperando que nosotros le pidamos auxilio, que nosotros lo llamemos. Entonces viene el enemigo y nos dice en la mente, no, Dios no puede hacer eso. Y muchas personas le creen. Y por ahí es donde va el tema del día de hoy. El mensaje del día de hoy va por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Nosotros tenemos que clamar a Dios con seguridad. Porque la palabra de Dios nos dice, el que a Dios se allega, crea que le hay. Es necesario que el que a Dios se allega, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo nos galardona el Señor? Nos da la respuesta. Si le pedimos el Espíritu Santo, nos lo da. Si estamos en condiciones de dárnoslo. Si no estamos en condiciones, Él nos dice, ¿quieres el Espíritu Santo? Yo te lo voy a dar. Pero tienes que arreglar esta cosa primero que tienes pendiente. Tienes algo que te estorba. Suéltalo. Yo te lo puedo quitar, ha dicho el Señor. El Señor me ha dicho a mí, yo puedo quitar las cosas que te estorban, pero tú tienes que querer que yo te las quite. Tú tienes que soltar eso. Y estamos en eso, en un examen diario, en un examen a cada momento, examinando nuestro corazón, examinando nuestra alma, examinando nuestro espíritu, examinando todo, para que cuando el Señor venga, consiga un terreno propicio, consiga un terreno provechoso, donde Él pueda sembrar la semilla y esa semilla pueda crecer. Como dice allá en la parábola del sembrador, de la semilla que cayó en la orilla del camino, la otra que cayó en pedregales, la otra que cayó en espina y la que cayó en buena tierra. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros preparemos nuestra tierra. Esa tierra nuestra, cuando habla de la tierra es el corazón. Ese corazón nuestro que muchas veces tiene espina, muchas veces tiene un piedrero. El Señor quiere que nosotros preparemos eso, limpiemos las espinas, quitemos las piedras, para que cuando la semilla caiga, sea una semilla provechosa. Y ese árbol sea un árbol fructífero, que dé fruto, que dé su fruto en su tiempo y que su hoja no caiga. Que sea por más viejo que esté, dice la palabra, siempre da fruto. Es un fruto permanente. Un cristiano no es que va a dar fruto hoy y mañana no. No, un cristiano da fruto permanentemente. No es que Cristo esté en el corazón del creyente, del cristiano,
Porque eso es lo que quiere decir la palabra cristiano. La palabra cristiano es que tiene el Espíritu de Cristo en el corazón, que tiene a Dios en su corazón. Entonces, una persona que tiene a Dios en su corazón no va a andar un día contento con Cristo, como dijo un hermano, con Cristo por dentro, y el otro día va a estar triste, al otro día va a estar bravo, después va a estar contento, y así. No. Eso sería fluctuante. Un cristiano, una persona fluctuante, y un cristiano no puede ser fluctuante. Un cristiano es un cristiano. Tiene a Cristo en su corazón, todo el tiempo está gozoso, el fruto del Espíritu se está manifestando en su vida. El fruto del Espíritu, dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, todas esas cosas se manifiestan en la vida del creyente que está seguro que está con Dios, que Dios está allí en él, dirigiendo, llevándolo a la palabra. Cuando escucha una voz, el Espíritu Santo lo lleva a la palabra, lo apunta a la palabra. Y cuando es el Espíritu Santo mismo le dice dónde está esa palabra. Solamente tenemos que estar en una comunión íntima con Dios para poder nosotros obtener esas promesas preciosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, sin más un preámbulo, vamos a entrar de una vez en el mensaje del día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias el capítulo 11 del libro de Números, el Antiguo Testamento. Es el cuarto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos y Números. El cuarto libro. Vamos a leer el capítulo 11, vamos a leer los primeros 4 versículos y después, bueno, leemos el contexto, que es el resto de la escritura. Son 35 versículos. Si nos da el Señor tiempo y si el Señor nos dirige así, leemos completo. Si no, bueno, leemos hasta donde diga el Señor, pero téngalo por seguro que aquí estamos sujetos a lo que el Señor diga. Usted abra su corazón a la palabra, es el consejo que podemos darle. Abra su corazón. Aquí no le vamos a hacer daño a usted, no estamos buscando hacerle daño, no. Estamos buscando que usted tenga beneficio. Porque si usted deja entrar al Señor en su corazón, usted va a recibir los beneficios de Dios. Pero si usted le cierra la puerta a Dios, Él de todas maneras, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Él sigue tocando la puerta. Pero no se conforme con que Él va a seguir tocando la puerta. No, si hoy oyere su voz, no endurezcas tu corazón, como dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, libro de Números capítulo 11, desde el versículo 1, vamos a leer los primeros 4 versículos. En el nombre del Señor Jesucristo dice la palabra: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Amén. Vamos a leer hasta allí. Oremos. Bendito Dios, santo y poderoso Señor, glorioso Padre. En esta hora, Señor, tenemos muchas necesidades, Señor. Tenemos muchas cosas que podríamos pedirte, Padre Santo. Pero primeramente queremos darte gracias, Señor. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por tu bendición. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por todas las cosas maravillosas que nos has dado, Señor. Padre, me atrevo a decir, Señor, que yo no necesito más nada. Lo que tengo, Señor, te tengo a ti. Con eso me basta, Padre. Lo demás, dijo usted mismo, Señor, viene por añadidura. Gracias, Padre. Gracias por eso, Señor. Bendito Dios, pongo en tus manos, Señor, a estas vidas, Señor, a estos hermanos
que están escuchando este servicio, Señor. Cuando ellos abran sus corazones, Señor, háblales, Señor, allí, en lo íntimo, en el corazón. Diles qué tienen que hacer, diles a dónde tienen que ir, diles cómo tienen que comportarse, Señor. Es necesario, Padre, eso, porque nosotros, Señor, venimos del mundo, venimos de la situación del mundo, Señor. En el mundo lo que hay es oscuridad, usted mismo lo sabe, Señor. Usted lo dijo, Señor, en el mundo tendréis pruebas y aflicciones, pero usted también dio el bálsamo, Señor. Usted dio el descanso. Usted dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Por eso te buscamos a ti, Señor, para que tú nos dejes esa paz, Señor, en nuestros corazones. Para que tú nos dejes ese descanso, Señor, en nuestros corazones. Porque tú eres el descanso, Señor. Tú eres, Señor, el que das eso, Padre. Gracias, Señor. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que ya lo tenemos. Cuando tú prometes algo, tú lo cumples, Señor. No hay nada imposible para ti. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nuevamente pongo en tus manos, Señor, este servicio. Pongo en tus manos a cada persona, hombre, mujer, creyente o no creyente, Señor. Lo pongo en tus manos para que tú le hables, Señor. Háblanos una vez más, Señor. Danos la inspiración. Danos, Señor, la revelación, Señor, de tu palabra. En este día, Señor, estamos confiando en eso, Señor. En que tú nos vas a dar más abundantemente de lo que te estamos pidiendo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pido estas cosas y te doy las gracias, Señor. Amén. El título del servicio del día de hoy, del tema, es una palabra muy, muy tremenda, muy preciosa. Dios es capaz. Vemos que por la escritura que leímos, como el pueblo de Israel parece que le ponían límite a Dios. Acababan de recibir algo que nosotros hoy en día no conocemos, que era el maná, el pan del cielo. Lo acababan de recibir y se pusieron a quejarse. Dice la palabra, el pueblo se quejó a oídos de Jehová. O sea, si uno habla con Dios, Dios lo oye. Entonces ellos hablaron y Dios los oyó. No hay nada que nosotros podamos decir. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Proverbios, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Entonces nosotros podemos hablar cosas pensando que nadie nos está escuchando. Podemos hablar mal de un hermano, de un vecino, de un familiar, de quien sea. Podemos hablar cualquier cosa mala, así sea verdad, pero es algo malo. Dios está escuchando eso. Dios está pendiente de nosotros. Dios nos tiene una vigilancia extrema a nosotros, a sus hijos. Y si usted se considera hijo de Dios, entonces tenga cuidado. No esté soltando cosas con su boca, no suelte su lengua, no. Más bien, la palabra de Dios dice que si mal pensamos, pongamos el dedo en nuestra boca, que callemos mejor. Entonces, esta gente se quejaron y Dios los oyó. Y ardió su ira, dice la palabra. Es que Dios se aira con la gente quejona. A Dios no le gusta la gente quejona. Esta gente se quejaron y a Dios no le gustó eso. Hoy en día hay mucha gente, vamos a traerlo a hoy en día. Hay mucha gente que se quejan, mucha gente que vive quejándose, diciendo que la situación que están viviendo, si es que hay alguna situación que estén viviendo, yo no le hallo la vuelta a eso. Simplemente que la gente está tan acostumbrada a quejarse que si hay calor, se quejan porque hay calor. Y si hay frío, se quejan porque hay frío. Si hay sol, se quejan porque hay sol. Y si llueve, se quejan porque llueve. O sea, no se les consigue la vuelta. O sea, de ninguna forma están contentos. Entonces esta gente estaba en la misma condición. Dios le dio pan del cielo. Ese pan del cielo era el maná. Maná quiere decir, ¿qué es esto?
Eso quiere decir la palabra maná. ¿Qué es esto? Eso dice la Biblia. Entonces, se quejaron porque Dios les dio alimento. Y ese alimento, según lo que dice la Biblia, vamos a seguir leyendo para que usted se dé cuenta. Leímos hasta el versículo, vamos a leer nuevamente el versículo 4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, gratis, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Entonces, vamos a decirlo así, Dios dio eso para que comieran, pero ese era como un multivitamínico. Ahí estaban todas las vitaminas. Era algo que Dios proveyó para que esa gente no tuvieran falta de nada. Eso tenía vitaminas desde la A hasta la Z. Y tenía toda clase de cosas que nuestro organismo necesita. Hierro, fósforos, todas esas cosas que nuestro organismo necesita para funcionar correctamente. Esa semana ahí estaba todo eso. Pues la gente no, ellos querían era comer carne, querían comer pescado, querían volver a Egipto. Y déjeme decirle o recordarle, si usted lo sabía y si no lo sabe, le voy a decir esto, Egipto tipifica el mundo. Entonces esta gente estaban deseando, ellos eran de la iglesia del Dios viviente. El pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto por medio de Moisés, esa era la iglesia de Dios, los escogidos de Dios. Pero ellos estaban mirando al mundo. Ellos estaban mirando allá las cosas que ofrecía el mundo. Egipto. Hoy en día hay mucha gente así, ¿sabe? Que están en la palabra. Ellos mismos dicen que son hijos de Dios, pero limitan a Dios. ¿Será que Dios me puede dar esto? Empiezan a pensar. Y esta gente influyeron algo espiritual en los hijos de Israel, porque mire lo que dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, con los hijos de Israel, tuvo un vivo deseo, o sea, estaban codiciando algo, porque Dios los llama, si usted lee el versículo 34, Dios los llama pueblo codicioso. O sea que esta gente, que no eran gente israelita, sino que eran extranjeros que se mezclaron con los israelitas y salieron de Egipto también. Habían hasta egipcios que se vinieron con los hijos de Israel. Entonces esta gente se mezclaron con los hijos de Israel y hubo una influencia. La codicia que ellos tenían se la pasaron al pueblo de Israel. Los contagiaron de esa cosa. Imagínese usted. Entonces no tenemos nosotros que dejarnos influir de las cosas del mundo, no. Nosotros tenemos que dejarnos influir es de Dios, de las cosas de Dios. Entonces, por causa de que esta gente se mezclaron, porque nosotros no podemos evitar tener que salir a trabajar, tener que salir a comprar algo en el comercio y esas cosas, tener contacto con la gente del mundo. En la gente del mundo, bueno, ahí está mezclado todo tipo de gente. Ahí hay brujos, hay religiosos, hay de distintas clases de gente. Hay borrachos, y hay gente drogadictos, y hay gente buena, y hay gente mala, y bueno, hay toda clase de gente. Nosotros no podemos evitar tener contacto con esa gente, pero sí lo que podemos evitar es mezclarnos con ellos. El Señor le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 15, conviértanse ellos a ti
y tú no te conviertas a ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos contacto con esa gente, nosotros tenemos que traerlos a nuestro terreno. Si tenemos que hablar con ellos, traerlos nosotros a nuestro terreno, no dejar que ellos nos lleven a su terreno. Porque entonces cuando ahí es donde la persona se descuida, cae en el terreno del enemigo, cae en el terreno del mundano, del egipcio, y dice, pero es que eso no hace daño, eso no me va a hacer daño. Que yo de vez en cuando me tome una fría, que de vez en cuando me tome una copita social, que de vez en cuando me fume un cigarrito así con mis amigos, o que de vez en cuando vaya a jugar al salón de billar. Yo no voy a tomar aguardiente. Sí, pero eso son cosas del mundo y eso contamina. Y la palabra de Dios dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces esta gente se constituyeron enemigos de Dios por estar poniéndole cuidado, por estarse mezclando con extranjeros, con gente que no eran cristianos, vamos a decirlo así. Ellos eran los cristianos de hoy en día. El cristiano de hoy en día es la iglesia del Dios viviente de hoy. Porque allá hubo una iglesia del Dios viviente. Hoy en día también Dios tiene su iglesia de Dios viviente. Su cuerpo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, está hoy en la tierra. Por eso es que el Señor dijo que nadie puede llamar al Señor Jesús, o nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Y el que no crea que Jesucristo es venido en carne, dice la palabra, el tal no es de Dios. O sea, entonces, el que niega que Jesucristo está hoy en la tierra, la gente está esperando que Cristo viene, y están esperando lo que venga, así como vino la primera vez. No va a venir así. Ya Él vino en la forma del Espíritu Santo y está hoy en la tierra. Simplemente que estamos esperando que Él venga en cuerpo. Pero Él no va a venir a la tierra, Él nos va a llamar desde las nubes, dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 en adelante. Léalo con detenimiento. Ahí está esa información, ahí está esa herencia, ahí está ese tesoro que Dios nos tiene y que Dios le tiene a usted, para que usted sea dueño de eso, para que usted se agarre de ahí. Entonces, ¿qué pasó con esta gente? Se permitieron mezclarse con esta gente y esa gente los llevó, los hizo alejarse de Dios y empezar a quejarse. Y a Dios no le gustan los quejones. Empezaron a decir, a limitar a Dios. ¿Será que Dios puede hacer esto? Y allí vamos al título del mensaje del día de hoy. Dios es capaz. Una persona capaz es una persona que está dotada. Tiene todas las condiciones para hacerlo. Una persona capaz, en este caso estamos hablando de Dios, que Dios es capaz, es apto con talento o cualidades para algo, que puede realizar la acción que se expresa. O sea, Dios prometió algo y Dios lo puede hacer. Si Dios lo promete, eso es amén. Aquí y donde sea. Ahora, aquellos que se han dejado influenciar del mundo, entonces dicen, no, ¿será que Dios puede hacer eso? No limite a Dios. ¿Será que Dios me puede dar para algo que yo necesito? No limite a Dios. ¿Será que Dios? No diga eso. Diga más bien, Señor, yo estoy seguro que tú me puedes dar esto. Porque usted prometió, Señor, tome a Dios en su palabra. Usted prometió y dijo que usted me daría el deseo de mi corazón. El deseo de su corazón le diste y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Señor, no solamente lo deseo, lo necesito. Yo necesito de ti, necesito el Espíritu Santo. Es un deseo. Yo deseo el Espíritu Santo, pero también lo necesito en mi vida. Si es eso lo que usted le está pidiendo. Y si es una cosa material, háblele. Dígale, Señor, yo necesito esto. Yo te sirvo, Señor, sin condiciones. Yo te estoy sirviendo por amor. Y yo no te voy a servir para que tú me des algo. No. Si usted me da, amén. Y si no me da, igualito le voy a servir, Señor.
Esa debe ser nuestra afirmación. Porque si Dios le da, sírvale igualito. Y si no le da, sígale sirviendo. Pero háblele porque Dios lo está oyendo. Aquí esta gente se quejaron y Dios los oyó. Entonces quiere decir que Dios está pendiente a nuestra oración. Bueno, vamos a aprovechar el momento y hablamos con Él. Y le exponemos la necesidad, el problema, la enfermedad, la lucha, la prueba, lo que sea. No hay nada imposible para Dios. Dios es el Dios de lo imposible. No hay nada que Dios no pueda hacer. Como les dije en la introducción, Dios lo que no puede hacer es mentir ni fallar. Todo lo demás Dios lo hace. Todo lo que usted puede imaginarse. Entonces, esta gente, teniendo el maná, se estaban quejando todavía. ¿Qué hizo Dios? Dice la palabra del Señor, se encendió en ellos fuego de Jehová. O sea, Dios mandó un candelero para allá. Candela. Para que no fueran quejones. Entonces, no esperemos que Dios nos envíe candela. Que Dios nos envíe una lucha, una cosa para nosotros poder obedecer. No. Debemos hacerlo por las buenas. El Señor, dice la palabra del Señor, que el Señor dijo, yo iré y volveré a mi lugar. ¿Por qué? Porque Dios siempre está con nosotros, Dios siempre está allí, presente, esperando en nosotros, esperando que nosotros le pidamos. Dios está llamado a estar en su corazón. Si no lo tiene, búsquelo. Pero si está en su corazón, hable con Él. Y si no está en su corazón, hable con Él igualito, pídale que esté en su corazón, que venga a vivir allí. Porque un hombre y una mujer, cualquier persona sin Dios, es una persona limitada. Nosotros humanamente tenemos límites. Hay cosas que no podemos hacer. Pero con Dios, Dios es el que las hace. Nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros solamente tenemos que apartarnos para que Dios haga, para que Dios hable, para que Dios diga, para que Dios enseñe, para que Dios exhorte, para que Dios corrija, para que Dios, si hay que echarle unos cuerazos a alguien, por supuesto con la palabra, no es que usted va a agarrar una correa y le va a caer de cuero a la gente, no. Estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, si hay una exhortación, un regaño de parte de Dios, bueno, que sea Dios el que lo haga, que no sea usted, para que pueda ser tomado correctamente. Si aquella persona no acepta la corrección, no acepta esa palabra que Dios le da, bueno, ya nosotros no podemos hacer más nada. Ya escapa de nuestras manos. Entonces ahí es donde viene el fuego de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Consumió uno de los extremos del campamento, porque había un campamento. Ellos estaban alrededor del tabernáculo. Pues Dios consumió uno de los extremos. Se salvaron que Dios no consumió todo completo. Consumió un extremo del campamento. Entonces empezaron a llorar. Dice, el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. O sea, Dios volvió a apagar el fuego. Cuando Moisés le pidió, Señor, por favor, ellos son tus hijos, y pasa que se equivocaron y esto, y no sé qué palabras usaría Moisés. Estoy diciéndolo como si yo fuera el que estuviera orando. Entonces, ¿qué pasó? Dios se apaciguó, Dios se calmó, Dios apagó el fuego y dijo, bueno, está bien. Entonces, el pueblo de Israel se dejó influenciar y empezaron a quejarse. ¿Será que Dios no puede dar carne? Empezaron a decir. ¿Será que cuando dijeron quién nos diera a comer carne? Estaban quejándose. Estaban codiciando, porque aquella gente que eran extranjeros estaban codiciando. Y codicia es un deseo vehemente. ¿Qué es un deseo vehemente? Que tiene una fuerza impetuosa, que obra de forma
irreflexible, o sea que no reflexiona. Una gente codiciosa no reflexiona, no piensa las cosas. Entonces, lo que pasa es que muchas veces la gente desean algo, tienen un deseo, como esta gente tenían un vivo deseo, dice la palabra. Ese vivo deseo, como no lo tenían, eso se convirtió en obsesión. Eso pasa hoy en día también. Mucha gente tiene deseo, desean ser prosperados materialmente, desean tener cosas materiales, pero como no lo consiguen, entonces se obsesionan. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Allí es donde primero tenemos que buscar, en Dios. Vaya a Dios y pregúntele, hable con Él. Señor, tengo este proyecto, tengo este deseo. Y Dios le va a decir qué hacer. Lo primero que Dios le va a decir es, búscame a mí primero, en profundidad. Búscame a mí primero, que yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Eso es lo que dice el Señor. Búscame primero a mí, obedéceme, que yo voy a estar contigo. Yo te voy a respaldar en tus proyectos. Yo te voy a respaldar en tus deseos. Yo te voy a respaldar, yo te voy a dar la respuesta a tu pregunta. Yo te voy a dar sanidad a esa enfermedad que vino a tu vida. Yo voy a hacer lo que usted le pida, pero búsquelo a Él primero. Entonces la gente se obsesiona, y obsesión es perturbación anímica producida por una idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. Mire cómo va a profundidad esto, como Dios profundiza las cosas. Perdón. Entonces, una persona se obsesiona, es que está perturbada. Una persona perturbada es una persona que anda así, que no sabe por dónde camina, no sabe qué habla, no sabe qué dice. Entonces, una perturbación anímica es que el ánimo, bueno, está por el suelo y de repente está por las nubes y así. Pero eso lo produjo una idea fija o recurrente, una idea que yo tengo esto, esta obsesión, yo tengo este deseo, yo tengo este proyecto y a mí nadie me quita esto de la mente. Y yo soy así porque yo soy así desde que nací y yo me crié así. No, Dios quiere que nosotros vengamos a Él como nosotros somos, en esa condición. Pero Dios nos manda a que tenemos que amoldarnos a Él. Ahora, mucha gente hoy en día dicen, no, Dios tiene que aceptarme como yo soy. No, Dios no lo va a aceptar como usted es. Porque muchas veces, cuando yo venía del mundo, yo le voy a hablar de mí. Yo venía del mundo, yo era un sinvergüenza, yo era un vicioso, yo era un incrédulo, yo tenía de todo. Entonces yo le voy a decir a Dios que Él tiene que amoldarse a mi vida así. No, Dios es santo. Dios es santo 3 veces, dice la palabra del Señor. Lea el libro de Isaías capítulo 6. Dios es santo 3 veces. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Soltar esas cosas, morir a esas cosas, a esas mañas que tenemos nosotros, a esos malos hábitos, y permitir que Dios nos amolde a nosotros a como es Él. Porque en eso está también la capacidad. Dios es capaz, pero Él también nos hace capaces a nosotros. Él nos capacita, Él nos dice por dónde es que tenemos que caminar para que nos vaya bien, cómo es que tenemos que comportarnos para que nos vaya bien, cómo tenemos que hablar para que nos vaya bien, porque Dios lo que quiere con nosotros es bien. Entonces, porque Dios no nos hace mal, Dios no nos va a hacer mal a nosotros, no, el mal lo hace es el diablo. Entonces, allá, esta gente se quejaron, y entonces Dios nos explica el Señor aquí que el maná era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molino y lo majaba en mortero
y lo cocía en caldera o hacía de él tortas, hacia arepa, su sabor era como un sabor de aceite nuevo. Entonces nos explica todas estas cosas el Señor. Entonces Moisés se dejó presionar también del pueblo. Moisés cayó varias veces en esa presión, o sea, se dejó presionar, la gente quejándose. Imagínense, era un gentío, eran 2 millones de personas. Y entonces esas 2 millones de personas quejándose, todo. Nada, imagínense. Entonces, eso presiona a cualquiera. Ejercieron una presión en Moisés y Moisés empezó a decir, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. O sea, este pueblo es pesado. Y yo esa carga la estoy llevando yo solo. Dios escuchó esa oración y Dios le dijo, escoge 70 de los ancianos de la congregación. Escoge 70 y yo les voy a dar el espíritu que está en ti y se lo voy a dar a ellos para que también tengan sabiduría, para juzgar, para llevar las cargas del pueblo. Mire cómo es Dios de bueno. Dios ha podido mandar un rayo y quemar a todo el mundo ahí, pero Dios no hizo eso. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces, nosotros solamente tenemos que obedecer a Dios. Si obedecemos a Dios, el enemigo no tiene excusa para venir a traer cosas malas a nosotros. Y si viene, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, el Dios de lo imposible, el Dios que es capaz de todas las cosas. Entonces Dios nos enferma el diablo. Bueno, Dios es capaz de sanarnos. Dios puede hacerlo. A Dios no le cuesta nada. Si Dios hizo este cuerpo completo, Dios lo hizo, no va a poder sanarlo. No importa la enfermedad que usted tenga. Si los médicos, la ciencia humana dice o la ciencia médica dice que es una enfermedad incurable, que usted ya está en una enfermedad terminal y que usted ya está listo ya usted lo que tiene es 1 mes de vida o 2 meses o 2 semanas, lo que sea. Entonces hay que recurrir a Dios, no recurrir al mundo, no recurrir a las personas del mundo, no recurrir al mundano, no, a Egipto, no recurre a Egipto. No, porque yo me acuerdo, cuando yo era un mundano yo tenía de todo, dicen algunos. Yo era próspero y tenía dinero y tenía esto y aquello, pero estaba sin Dios, estaba perdido, estaba muerto en sus delitos y pecados, estaba muerto. Ahora en Dios, que tiene a Dios de su lado, ¿se va a quejar? No, Dios no acepta eso. Ahora, ¿qué le dice Dios a usted? No te quejes, da gracias por lo que tiene. Da gracias porque Dios te está probando. Dios está probando tu fe. Dios está ejercitando tu fe. Dios está probando tu paciencia y ejercitándola. Entonces usted tiene que estar seguro de que Dios es capaz de lo que sea. No importa el inconveniente, el problema, la dificultad que usted tenga. Dios es capaz de resolverla. Dios está esperando que usted se ponga en sus manos para obrar, para hacer lo que usted le está pidiendo. Pero usted tiene que estar del lado de Dios. O sea, tiene que obedecer lo que Dios le está exigiendo. ¿Qué exige Dios? Que le obedezcamos. ¿Y en qué le vamos a obedecer? Bueno, si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, acéptelo. Lave sus pecados en la sangre del Señor. Porque para eso el Señor dio la sangre. Para eso derramó su sangre en la cruz del Calvario. Para que usted fuera limpio de sus pecados. Y si usted ya fue limpio de sus pecados, bueno, obedezca, siga obedeciendo. Déjese o permítale a Dios limpiarlo por medio de su palabra, con su palabra. Porque Dios nos limpia es con su palabra. Nos santifica con su palabra.
Y si usted ya recibió el Espíritu Santo, gloria a Dios por eso. Siga caminando a perfección. Siga caminando. Dios es capaz. No acabamos de leer que Dios dice que es apto con talento o cualidades para algo, que puede realizar la acción que se expresa. Él puede realizarlo, Él puede perfeccionarlo a usted. Él puede hacer lo que usted está necesitando. ¿Y cómo puede hacerlo? Bueno, Él tiene esa perfección que está en su palabra, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Esa perfección de fe, de conocimiento, de paciencia, de temor de Dios, de amor fraternal, de todas esas cosas necesarias en nuestra vida. El Señor las tiene para usted. El Señor las dio para usted, para que usted tenga ese beneficio de parte de Dios. Traiga a Dios su necesidad y Dios le va a dar la respuesta. No le estoy diciendo que Dios le va a decir que sí, no. Puede ser que Dios le diga que no, porque Dios conoce el futuro y Dios sabe si a usted le conviene o no le conviene. Dios sabe si a usted le conviene ese negocio, ese viaje o lo que sea que usted tiene en proyecto. Y si le conviene, Dios se lo va a permitir. Pero si no le conviene, Dios le va a dar la respuesta también. Bueno, hemos llegado al final del servicio y si usted ha tomado decisión por el Señor en el día de hoy, gloria a Dios por eso, levante su mano allí donde está y vamos a orar. Bendito Dios, santo y poderoso Señor, glorioso Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, una vez más, para que tú nos ayudes, Señor, para que tú nos sigas dando bendición, para que tú, Señor, continúes, Padre, dándonos, Señor, de tu palabra, de tu corrección, de tu exhortación, de todas esas cosas preciosas que tú tienes, Señor, enseñanza y todo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos en tus manos a estas vidas que han tomado decisión en el día de hoy, Señor. Lava, Señor, sus pecados en tu sangre, Señor. Que no quede nada, Señor, ni un vestigio, que el enemigo no pueda señalar. Él va a seguir señalando, pero que la persona sienta esa libertad, Señor. Que vea, Señor, que tú le reveles en su corazón que ya sus pecados fueron perdonados, que ya sus pecados fueron borrados, Señor, y que eso no existe, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos en tus manos, Señor, a todas estas personas. Sigue hablando, Señor, sigue exhortando, sigue enseñando, para que ellos puedan ser testigos tuyos y puedan dar testimonio de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, por los siglos, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor para que usted sea edificado en la palabra. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.